El doctor Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita, es profesor emérito de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios de licenciatura y maestría en Derecho en la misma Ibero y es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana. Es miembro del Comité de Ética de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ponente en congresos nacionales e internacionales en temas de antropología religiosa y temas ético-jurídicos. Es autor de libros y artículos de opinión sobre tanatología, bioética, judaísmo y temas diversos de la línea humanista del derecho. Sus vastas publicaciones han tenido amplias repercusiones. 3 de sus libros fueron publicados en la editorial Oxford. Esto es Reflexiones sobre la vida y la muerte. En este programa el Padre Víctor discutirá el tema del sufrimiento y la dignidad humana. Segunda parte. Hola, ¿qué tal? Continuamos con el tema del sufrimiento y la dignidad humana. Estamos con Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita. Yo quisiera retomar el tema con la pregunta, ¿es posible humanizar el dolor? Sí, es una pregunta muy importante, muy interesante, pero quisiera a este propósito responderte con una famosa frase que leí del gran poeta francés Paul Claudel. Claudel se pregunta, dice, ¿Jesucristo explicó la cruz? Y responde, no explicó la cruz, ni vino a destruirla, sino a extenderse en ella. Una función muy importante de los profesionales de la salud ante el sufrimiento humano es procurar humanizar el dolor. Esto es algo muy profundo y complejo que va mucho más allá de las técnicas terapéuticas. Es algo que implica, desde luego, el ámbito ético, el mundo de los valores auténticos, el desear el genuino bien del paciente que sufre las adversidades de la vida. En lugar de endurecerse ante el dolor, hay que ablandarse ante el dolor, afectarse ante él y buscar la comunicación profunda, espiritual, con el doliente. Por contraste, la deshumanización consistiría en la pérdida de lo humano, del calor y del talante humano, de la despersonalización o del uso de la persona como medio o como cosa. Lo que se haga por el enfermo, si no brota del amor y no considera en primer plano su dignidad, puede convertirse en una terapia vacía y en un consuelo hueco. Algunos hablan de cultivar una inteligencia emocional que propicie la empatía y la escucha. Cuando ya no es posible curar, el arte de la relación humana, el interés por la persona, se puede convertir en un elemento auténticamente sanante. El encuentro verdadero con otra persona, como fruto del amor, el interés por la persona, se puede también convertir en algo como empatía con uno mismo y abre el camino para el conocimiento de todo lo valioso. Cuando las personas se encuentran de verdad, en la verdad del sufrimiento y del dolor, por duro que sea este, es una experiencia sanante y liberadora. Es la paradoja paulina del cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sin embargo, no es la fuerza, sino la comprensión la que conduce a la verdad que nos hace libres. Podríamos decir entonces que la escucha es lo que se necesita para humanizar el dolor, escuchar. Sí, de acuerdo. Escuchar a quien sufre en carne viva el dolor, la debilidad, la fragilidad humana y el lado oscuro de nuestra vida puede conducir a un extraordinario viaje.
extraordinario viaje, lleno de riquezas insospechadas a lo más hondo del corazón del hombre. En el acompañamiento espiritual es de enorme importancia la escucha. Se requiere aprender a escuchar, pero aprender a escuchar supone desaprender, desprendernos de hábitos y tendencias que bloquean la escucha, tendencias a asumir actitudes directivas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, a dar consejos rápidos, soluciones desde fuera, recomendaciones piadosas, consuelos superficiales, imperativos categóricos, frases hechas. Todo esto no sirve. Es necesario asumir con sinceridad la mayéutica socrática, partir de la docta ignorancia del no saber qué es el sufrimiento, su valor y su sentido, su por qué y su para qué, a fin de dar a luz mediante la escucha un chispazo de su misterio profundo. Incluye escucharse a sí mismo, escuchar nuestro yo profundo que nos llama a una vida más auténtica. ¿Cómo consolar a los que lloran? Mira, Fernando, las lágrimas pueden derramarse como afecto de muy variadas emociones. Alegría, ternura, tristeza, amargura, desesperación, rabia y sufrimiento. Ante el sufrimiento, las lágrimas nos manifiestan nuestra vulnerabilidad, nuestra impotencia. Las lágrimas humanizan el dolor, liberan tensiones, relajan y pueden conducir a la paz y a la tranquilidad del espíritu, a la reconciliación consigo mismo y con los demás. No hay que reprimir el llanto ni excusarse por llorar. ¿Cómo consolar? Con apoyo, presencia, compañía y solidaridad, que se expresan, paradójicamente, muchas veces con el silencio, con un apretón de manos, con una caricia, con una sonrisa, con el mismo llanto y rara vez con palabras. En el dolor, en el sufrimiento, los ritos, ¿qué importancia tienen los ritos? Un gran tanatólogo francés, Louis Vincent Thomas, enfatiza el valor de los ritos funerarios. Y Saint-Exupéry exalta el papel humanizador de estos ritos. El rito es un propio del ser humano y su ausencia, por tanto, puede ser un signo de deshumanización. Marie de Genesel, una gran tanatóloga, exhorta a revitalizar los ritos en torno a la muerte para evitar entrar vivo a la muerte y no morir antes de morir. Siendo muy valiosos los ritos, pueden caer en rigideces o en estereotipos deshumanizadores. Los ritos humanos en torno al dolor y al sufrimiento, ya lo hemos mencionado, suelen ser la presencia, el abrazo, la caricia, la mirada, el gesto amable, la palabra y el llanto. Pero hay otros ritos que van más allá de lo humano. Por ejemplo, Durkheim define los ritos como prácticas relativas a cosas sagradas. Para él, una función importante del rito sería hacer penetrar lo sagrado en lo profano. Por lo demás, los signos y símbolos sagrados, que en el cristianismo llamamos sacramentos, tienen una función solidaria y comunitaria, y pueden tener dos funciones, purificadoras
o consagratorias. Estos ritos o signos, aunque no son mágicos, suelen producir en el creyente conforto, alivio físico y espiritual. Es que aquí yo creo que la pregunta es, ¿cómo conciliar el sufrimiento con la dignidad humana? Sí, tienes razón. ¿Qué es la dignidad, no? A veces se usa y se abusa de la palabra y muchos no saben lo que es. ¿Es posible que el sufrimiento se convierta en un baluarte y represente a la vez de un fracaso el triunfo de la dignidad humana? Desde el punto de vista del dolor, ¿se puede profundizar más el misterio de la existencia? ¿Puede el dolor engendrar una nueva luz? ¿Podría brillar esta si se parte del amor? Por lo expresado anteriormente, creemos que el dolor podría dignificar a la persona, hacerla más solidaria y madura. Ya vimos antes que Karl Jaspers hablaba del dolor como un instrumento de superación. El sufrimiento asumido con humildad conduce a profundizar en la verdad la propia existencia. Nos despoja de todo disfraz y nos lleva a la aceptación de nuestra caducidad, nuestra criaturidad, nuestra contingencia, nuestra fragilidad, la desnudez e impotencia del ser humano, y por lo tanto nos hace conscientes de nuestra necesidad de consuelo. También puede tener el dolor un efecto catártico, al purificarnos como un crisol de los falsos valores que se esfuman como el oropel ante el fuego del sufrimiento. Además, el sufrimiento nos hace caer en la cuenta, de modo duro y doloroso, de que nuestro futuro es incierto, pues solo podemos estar seguros de nuestra inseguridad. De nuestra existencia no siempre se moldea al conjuro de nuestros deseos. Es un gran logro acceder a esta conciencia que es un peldaño hacia la madurez. Madurez que conlleva la personalización del ser humano, pues el dolor y el sufrimiento propician la serena ponderación de los riesgos y de las adversidades, de los logros y superación que implica la condición humana. Pasemos al campo de la psicología. O sea, ¿cómo comprende el sufrimiento? ¿Cómo explica el sufrimiento la psicología? Desde el punto de vista psicológico, el ponderar la función personalizadora del sufrimiento no nos debe hacer olvidar que el dolor es un arma de dos filos. Generalmente la enfermedad está surcada de dolencias, molestias, aflicción, soledad, tristeza y a veces desesperación. Algunos consideran indigno el sufrimiento y apelan a la muerte provocada en nombre de la calidad de vida y de la dignidad humana. Desde luego, no hay en este punto unanimidad entre los psicólogos. Un gran literato, Albert Camus, por ejemplo, en La Peste, reconoce que el sufrimiento es fuente de solidaridad, que vincula y hermana a todos los hombres para luchar en un frente común, sean ateos o creyentes. En cambio, Sir Peter Medawar, filósofo de la ciencia, que 2 veces estuvo a punto de morir, mantuvo una actitud de indiferencia. Ni maldijo a Dios, ni le dio gracias o lo alabó. La religión no le proporcionó ningún consuelo. Una posición más extrema es la de Bernard Russell, que concibió el dolor como sinónimo de mal y los consuelos religiosos como un autoengaño. Ahora bien, desde el punto de vista de la psicología, son varios los autores que en la línea de Camus
valoran y ponderan el sufrimiento en la vida humana. Así, por ejemplo, de acuerdo a la logoterapia de Viktor Frankl, el sentido de la existencia, Homo Amans le llama él, y los valores de la acción, le llama Viktor Frankl Homo Faber, y los de relación, Homo Amans, y también surge otro valor muy importante, la actitud sana ante el sufrimiento, y él le llama en varios de sus libros Homo Paciens, el hombre que sufre. Paradójicamente, el hombre no sufre tanto por sentirse menos valioso que otros, sino el verdadero sufrimiento radica en no encontrarle sentido a la existencia. De aquí la importancia de una vida que es todo sufrimiento, encontrarle sentido al sufrimiento. En cambio, nuestra civilización del confort y del bienestar detesta el dolor, le vuelve la espalda, lo denigra y lo sataniza. Entre los psicólogos modernos, ninguno como Viktor Frankl se ha esforzado tanto en la búsqueda del sentido de la vida y, por supuesto, también en la búsqueda del sentido del dolor. El rechazo, los reduccionismos biologicistas, psicologistas y sociológicos. Él rechaza estos enfoques. Con el primer estudio, el hombre se reduce a un anexo de la zoología. En el segundo, la vida humana se reduce a un haz de instintos. Y en el sociologismo, el hombre se convierte en un juguete de las fuerzas sociales. La verdadera misión de la psicoterapia consiste en capacitar al hombre para trabajar y para gozar, pero también, al menos en cierto modo, para sufrir. Es parte de la misión del médico prevenir y liberar del dolor, pero esto no se puede hacer a cualquier costo. Hay, por lo demás, sufrimientos ineludibles y aún necesarios. Nos estamos acercando a los valores. O sea, ¿cuál será la relación entre el sufrimiento y el sentido de los valores? Así es. La reflexión psicoterapéutica sobre el logos equivale a la reflexión sobre el sentido de los valores. En cambio, las psicoterapias psicologistas están ciegas a los valores y a la dignidad humana. El valor de la persona es lo que se denomina dignidad, el valor de la persona. Y no debe confundirse con el valor útil de un ser humano que no tiene que ver con su dignidad. En los campos de concentración nazis no se odiaba a los seres humanos, solo no se les consideraba como dignos. No tenían dignidad las personas. Únicamente se apreció el valor útil de los esclavos, que cuando morían se convertían en materia prima para hacer jabones. Que sería el mismo caso, perdón que interrumpa, cuando las conquistas, ¿no? Cuando los indios que los veían no como seres dignos, ¿no? No se asocia lo mismo. Bueno, una parte de esa visión, ¿verdad? Pero no es ni la de todos los conquistadores, sobre todo de España, quizá de los anglos se podría decir, y mucho menos de la conquista espiritual, como lo podemos explicar mucho más cuando vemos en Fray Bernardino de Sahagún el diálogo que hubo de los 12 franciscanos para no imponer la religión, sino para comunicarla, para exponerla, no para imponerla. El sentido de estar en el amor, y el amor es el que salva la dignidad de la persona. Una aplicación de la dignidad de la persona consiste en que bajo ningún concepto se puede rebajar a condición de simple medio. En cambio, se vive el sentido de la existencia realizando los valores por 3 caminos. Crean algo, configuran nuestro mundo, asimilando la belleza y la verdad del ser, y finalmente realizando los valores del padecer. Así,
Los valores creativos y vivenciales deben asumir además los actitudinales. Estos, aunque parezca extraño, son superiores en rango ético a los otros. Para realizar los valores actitudinales necesito la capacidad creadora, la vivencia y además la capacidad del sufrimiento. Esta capacidad no se da, se adquiere. La apatía es la incapacidad de sufrir, que excluye la capacidad de realizar valores actitudinales mediante el sufrimiento. Estoy explicando a grandes rasgos la visión de Viktor Frankl. Para Viktor Frankl, la adquisición de la capacidad del sufrimiento es un acto de autoconfiguración. No nada más decide cosas, sino decido lo que voy a hacer. Después de narrar un caso de superación extraordinaria de un paciente con parálisis cerebral, Frankl escribe que cuando se asume el sufrimiento es un acto de autoconfiguración. No nada más decide cosas, sino decide lo que va a hacer. Se asume el sufrimiento, se crece, se da un incremento de fuerza y de energía. La frase del poeta Hölderlin es justa. El que se sobrepone a su dolor, sube más alto. Sufrir, además de crecer, ayuda a madurar, es decir, a alcanzar la libertad interior, no obstante la dependencia exterior. Esto se probó también en los campos de concentración. Una paciente desahuciada de tuberculosis pulmonar escribe que nunca antes en su vida había sido más rica. Sé que desde el punto de vista de este autor, Viktor Frankl, el sufrimiento es enriquecedor. Sí, el sufrimiento enriquece. Frankl afirma algo sublime que puede sonar hiperbólico. El sufrimiento no posee solo una dignidad ética, posee además una relevancia metafísica. El sufrimiento hace al ser humano lúcido. El ser se vuelve transparente. Y cita un poema de Dennel: hay una fuerza que se llama dolor. De ella emana la dicha pura. Pero el que mira en sus aguas siente pavor. Ve en el hondo pozo su imagen clara enmarcada por la noche. Bebe, la imagen se desvanece. Brota la luz. El hombre, al escuchar el abismo, al escrutar el abismo, descubre la profunda y la trágica estructura de la existencia. En el fondo, el ser humano es homo paciens, hombre sufriente. Se ha pretendido durante mucho tiempo embellecer la realidad haciendo al hombre víctima del miedo, del sufrimiento y de la huida ante él. Se buscó refugio en la actividad y en la racionalidad, mientras la necesidad del sufrimiento y su posibilidad axiológica pasaban a segundo plano. Con la acción se olvidó la pasión, y que también la existencia humana es pasión. La razón científica se endiosó y se creó la ilusión de que el sufrimiento, el mal y la muerte iban a desaparecer del mundo. Se olvidó que es necesario sufrir y afrontar el sufrimiento. Aquí conviene observar un contrapunto sobre el placer. El placer no debe perseguirse, pretenderse por sí mismo, e igualmente el sufrimiento. No puede afrontarse y adquirir sentido si se sufre por algo o por alguien. De lo contrario, podría degenerar en masoquismo. En este punto, Frankl va a coincidir con Max Scheler. El sufrimiento con sentido desemboca en el sacrificio. El sacrificio puede dar sentido incluso a la muerte. Por eso no es extraño que los destinados a morir se esfuercen por convertir su sacrificio en sufrimiento y en muerte. El sacrificio transfiere el sufrimiento del plano fáctico, de luz de simples hechos, al plano existencial de la realización humana. Además, el paciente se trasciende a sí mismo, superando el dolor, como decíamos antes,
se sube más alto, según la expresión de Hölderlin. Camina hacia la cumbre. Se trata, empero, de una ascensión humilde y sencilla. El doliente nunca hace un espectáculo de su dolor. No habla mucho, más bien calla. El auténtico sufrimiento es mudo. Ya se señaló que es función del médico combatir la enfermedad y mitigar el dolor, pero esto no se puede hacer a cualquier precio. Para realizar una leucotomía prefrontal o transorbital es necesaria una ponderación del mal menor frente al mal mayor. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones del Homo patiens, el hombre que sufre? Víctor Frank postula decididamente nunca extender los cuidados paliativos hasta llegar a la eutanasia. Él concluye su libro Homo patiens, ensayo de una patología, o mejor dicho, pateodicea, preguntando ¿qué es el hombre? En los campos de concentración se perdía todo: dinero, poder, fama, dicha. Solo quedaba lo que es un ser humano, lo que un ser humano no tiene, aunque es un ser digno. El hombre es lo que decide ser. El hombre es un ser que ha ideado las cámaras de gases, pero es también un ser que camina erguido hacia ellas, rezando un Padre Nuestro o la oración judía por los agonizantes. ¿Qué es el hombre? Pregunta el Salmo 8, ¿qué es el hombre? Y allí, con otras palabras, se responde que es un ser que posee dignidad. Siempre está a la mano de todo hombre pisotearla o mantenerla. Para profundizar el sentido del sacrificio, Frank explica que el sentido sacrificial da el verdadero valor de las cosas, y el precio de unas cosas es su destino a algo superior, y el último término para lo supremo. Finaliza Homo patiens con una observación no para el hombre doliente, sino para el que lo acompaña, el hombre condoliente. Si el sufrir posee sentido, también lo tiene la compañía, el compartir el sufrimiento. Este, ordinariamente, como todo sufrimiento humano, es también un sentimiento mudo. ¿Usted cree que podemos pasar al campo filosófico? O sea, ¿qué aporta entonces, qué aportaría la filosofía al sufrimiento? Sí, yo creo que sí tiene matices especiales. No todos los filósofos hablan del tema del sufrimiento, pero hay un filósofo notable, el que descubre los valores a principios del siglo XX, Max Scheler, que se dedica a explorar filosóficamente qué es el sufrimiento. Creo que nos puede aportar algunos aspectos importantes. Para Max Scheler, todo sufrimiento conlleva un sentido de sacrificio. Sacrificio de la parte por el todo, de lo menos valioso por lo más valioso. Solo si el dolor y el sufrimiento se asocia a la idea de sacrificio, podemos aproximarnos a una más profunda justificación del sufrimiento. Pero el sacrificio no es un cálculo de costos, una aritmética del placer y del dolor, sino el sacrificio es por algo. Esto alude a un valor positivo, de rango superior, al rango en que se concentra el bien sacrificado. El objetivo es lograr más vida o una vida superior. Para Scheler, el dolor es una muerte en pequeño. Todos los dolores son dolores de crecimiento. Y en este sentido, son similares a los dolores de parto. Estos son más nobles. Los otros son más comunes. Ambos son sacrificios. Otra asociación importante es la del amor y el dolor. El amor es amor de sacrificio. Así se da la paradoja del sacrificio, que por un lado es dolor y por otro
puede llenar la alegría del amor, aludiendo, claro, a la dignidad. Scheler aduce una cita de Kant: no aceptes que el dolor y la dignidad de las situaciones humanas se puedan medir por la felicidad y por la falta de dolor. No se trata de, por reacción al puro hedonismo, poner como un prototipo del hombre el que cultiva la algofilia, sino de considerar que el dolor vale la pena cuando es sacrificio por amor. Scheler, siendo judío, pondera el camino cristiano del sufrimiento por el amor redentor como el camino real de la cruz. Esto en contraste con las doctrinas de los Upanishads, que interpretan todos los sufrimientos como castigos por yerros cometidos en vidas anteriores. Y desde el punto de vista de la filosofía oriental, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la filosofía, por ejemplo, el Sankhya Yoga, se alimenta del pesimismo metafísico que coloca el sufrimiento en el fondo del mismo ser. Sobre esta frase edificó Buda su doctrina, y para poner fin a ese peregrinar constante e inquieto, el camino es, mediante una técnica interior, eliminar el deseo, el dolor y el sufrimiento del centro del alma. La meta consiste en adquirir una calma profunda del alma, que extinga y disuelva el deseo del sufrimiento y el individuo. La actitud ante el sufrimiento es la de una total resignación. De modo menos radical, el estoicismo adoptó una posición semejante. El camino que enseña Jesús de Nazaret con su vida y con su mente es completamente distinto. En su vida lucha contra el mal y ante su muerte le pide a Dios que pase su cáliz sin que él lo beba. Sus últimas palabras en la cruz reflejan su profundo dolor y sufrimiento. En cambio, en la filosofía cínica y estoica florecen tres caminos: embotamiento ante el sufrimiento hasta alcanzar la apatía, la lucha heroica contra el dolor y la represión que ilusoriamente, pretende suprimirla. El embotamiento y el heroísmo nos enseñan a la antigua moral de los esclavos y de los amos. La negación del sufrimiento, generalmente bajo una forma de autosugestión, resurgió en cierto modo con el movimiento de la ciencia cristiana, la Christian Science. En la filosofía hebrea aparece, en cambio, primero el sufrimiento como castigo, pero luego en los salmos se levanta la voz de protesta, la del justo sufriente, que de manera más conmovedora alcanza su culmen en el libro de Job. En la filosofía cristiana, en cambio, el justo sufriente se concentra en Jesús de Nazaret y el sufrimiento adquiere, por la calidad divina del que lo sufre, una nobleza completamente nueva. Además, el sufrimiento adquiere nuevas dimensiones, la purificación. Esto no significa que haya una complacencia patológica en el sufrimiento, a que automáticamente solo el hecho de sufrir se crezca moral y religiosamente, sino que puede abrir a una nueva visión espiritual hacia los bienes que, según la fe, ofrecen la gracia y la redención. Jesús de Nazaret invita a sus discípulos a seguirlo por el camino de la cruz. El amor del seguimiento hace que el sufrimiento se pueda convertir incluso en felicidad. Es el mensaje de las llamadas bienaventuranzas, las 8 maneras de lograr la felicidad. Estamos llegando a áreas ya de la teología, ¿no? Sí, esto último que he expresado, pues ya es una reflexión teológica, ¿no? Una enferma de cáncer reflexionaba así: cuando quieres a alguien, no deseas verlo sufrir y no puedes soportarlo. Quieres sentir tú sus dolores. Y si hasta yo pienso así, ¿por qué no lo piensa así Dios? En la película
Tierras de Penumbras, de 1993, ante el trágico accidente, alguien interpreta al protagonista. ¿Dónde estaba Dios aquella noche negra en que murieron 24 cadetes? ¿No se supone que Dios es bueno y que nos ama? ¿Quiere Dios que suframos? El protagonista responde: Dios quiere que seamos capaces de amar y ser amados. Quiere que maduremos. Y sugiero que precisamente porque Dios nos ama, nos concede el don de sufrir, porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor, poco a poco, va formando la escultura del dolor. Los golpes de su cincel, que tanto daño nos hacen, también nos hacen perfectos. El teólogo ortodoxo Edohimov escribe que cuando Dios levanta el velo de su misterio, como aparece en el libro de Job, después de ese instante, los teólogos más optimistas corren el riesgo de ocupar el lugar de los amigos de Job en la tierra. Ante los consuelos de cajón, Job reacciona con dureza. He oído muchas cosas como esas. Consoladores funestos todos son ustedes. ¿No acabarán esas palabras en el aire? ¿Hasta cuándo atormentarán mi alma y me acribillarán con palabras? De este modo lapidario, Unamuno expresa el sentido pedagógico del dolor que nos enseña el maestro por antonomasia. De ti aprendimos, divino maestro del dolor, dolores que sufren con esperanza. ¿Podríamos en este momento tomarnos un espacio para aclarar todas estas ideas religiosas que, en vista de lo que usted está explicando, pues son erróneas? Sí, también hay, claro, ese peligro, ¿no? Por ejemplo, el sufrimiento es bueno. El sufrimiento es un mal. Y el hombre busca con razón afanosamente evitarlo en sí y en los demás. Lo anterior no está para que el sufrimiento de él se puedan extraer vivencias positivas y enriquecedoras, como ya lo vimos, como el profundizar nuestro sentido de fragilidad, de caducidad y de desamparo. O sea, en este sentido, carga tu cruz y sígueme. Pues estamos hablando de un Dios que es sádico. No. ¿Cómo compaginar el sufrimiento con la bondad de Dios? Esto sería tu pregunta, ¿no? Estas y otras interrogantes para el creyente le impulsan a buscar soluciones. Se decía, por ejemplo, que el sufrimiento lo enviaba a Dios o como castigo, o como purificación, o como prueba. Estas respuestas no son del todo satisfactorias, pues hay el peligro de concebir a Dios como un Dios iracundo, justiciero, o como un repartidor de males y desgracias para no se sabe de qué fines. Como alguien acertadamente ha explicado, es un jesuita, François Bragon, el sufrimiento humano no tiene para Dios ningún valor compensatorio ni reparador. No constituye placer o exigencia jurídica de Dios. El sufrimiento no es algo de lo que Dios disponga o permita como prueba, como advertencia o como castigo para personas o grupos. Es más justo y más profundo ver la raíz del sufrimiento en la fragilidad, finitud y contingencia de la creación que está en devenir y es impulsada, sin embargo, a la plenitud. Más que buscar en Dios explicaciones falsas o insuficientes, se debería profundizar el misterio de Cristo crucificado. Por lo pronto, se puede decir con Schiller, que Dios no se nos presenta como antimal. ¿Usted podría decir que el sufrimiento agrada a Dios? No creo. No debemos considerar la pasión de Jesucristo fuera de un contexto histórico como una especie de negociación entre el Padre y el Hijo para salvar a la humanidad. La concepción de la crucifixión como rito apaciguador, víctima de expiación, sacrificio de inmolación, se ha dado en la historia de la teología. Pero estas opiniones se han divulgado muy superficialmente. Postulados como el que Dios reclama a una nueva víctima, la más preciosa y la más querida, solo desacreditan el cristianismo. No podemos concebir a un Dios justiciero que no sabe perdonar
y que en el fondo Él mismo ha sido salvado por la cruz. Si la cruz fuera un sufrimiento expiatorio, podríamos caer en atribuir al sufrimiento en cuanto tal un valor redentor por sí mismo. Si se le da valor al sufrimiento en sí, habría el peligro de querer justificar el sufrimiento injusto o hacernos insensibles ante el sufrimiento de las víctimas. La cruz no es algo directamente provocado por el Padre. Lo que el Padre quiere es mostrar el amor a los hombres a través de su Hijo, incluso cuando es rechazado. No es la cruz, no es el sufrimiento el que salva, sino el amor infinito de Dios al hombre manifestado hasta sus últimas consecuencias, que no se detiene ni siquiera ante la cruz. O sea que estamos hablando de un sufrimiento inútil. O sea, ¿qué actitud tomamos ante este sufrimiento inútil? Quizá te conviene hacer algunas distinciones. Los sufrimientos provocados por nosotros mismos son quizá el porcentaje más alto de nuestros sufrimientos. Ellos no son una cruz que haya que cargar, sino una carga que hay que soltar. Hay que ser felices para dar y darse. Los resentidos siembran siempre resentimientos, lo mismo que los conflictivos o descontentos consigo mismo. En ocasiones se adopta el complejo de víctima y se echan la culpa a los otros. La actitud sana sería reconocerse a sí mismo como la fuente de sufrimiento debido a nuestro egoísmo, a nuestras fobias, a envidias, a ambiciones, a resentimientos o a vacío interior que cultivamos en nuestro yo. Así como el dolor físico puede ser señal de alarma, estos sufrimientos deberían descubrirnos a nosotros nuestro modo equivocado de vivir. A la toma de conciencia del problema debe añadirse el luchar contra lo que nos bloquea y nos hace infelices. Aquí entraría la sana mortificación enfocada a dar la muerte a lo que engendra en nosotros sufrimiento e infelicidad. El egocentrismo es fuente de sufrimiento y a veces de enorme sufrimiento buscarse siempre a sí mismo por encima de todo. Pretender ciegamente el propio éxito, la buena imagen, la aprobación de los demás. En suma, un sentido equivocado de nuestro yo genera preocupaciones y sufrimientos. En ocasiones, el futuro se convierte en fuente de angustia e inquietud. Haría falta vivir el consejo evangélico de preocuparse por el día de hoy. Igualmente conviene desasirse de sí para no vivir de modo tan posesivo. Se debe atender la invitación de Jesús de Nazaret a seguirlo, a negarse a sí mismo. Por otro lado, ¿cómo podemos tener la autoapropiación del sufrimiento? Se busca apropiarnos de todo, de las cosas y de las personas, poseer en propiedad, decía el gran místico alemán Meister Eckhart. Y esto es fuente de sufrimiento y de fracasos, o porque algo de lo que se tiene se pierde, o porque no se posee todo lo que se desea. Para superar este problema, ser posesivo por lo que se posee ayuda mucho en la pobreza de espíritu. Separarse de lo que uno está apegado cuesta, pero hay que sufrir para ya no sufrir. Aquí me parece que vendría bien una reflexión sobre un tema que quizá podamos abordar después, el consumismo, el afán de poseer. En el fondo, el consumismo nos consume, nos deshumaniza. Otro aspecto que provoca el sufrimiento es la envidia. Los mecanismos de la envidia son sutiles y complejos. Ella produce insatisfacción, envenena el yo y su entorno, incapacita para aceptar y gozar lo que se es y lo que se tiene. En el niño es transparente la envidia. En el adulto se esconde, se agazapa y se manifiesta en la hipercrítica, en el desprecio de los otros, en los celos y en el resentimiento. El envidioso tiene dificultad para ser generoso, para darse sin cálculos, para ser solidario.
La envidia solo se supera con la aceptación humilde y serena de uno mismo, en el agradecimiento y el disfrute de lo que se es y de lo que se tiene. Otro aspecto también que nos ayuda a estos, que hace pues inútil el sufrimiento, el que generamos nosotros, sería el vacío interior. Vacío interior lo llama Viktor Frankl, a la incapacidad de darle sentido a la vida. Y aquí surge el malestar y el tedio. Se busca afanosamente la felicidad y no lo que es la fuente y fundamento de ella. Algunos se refugian en la diversión que dispersa y aliena. Otros buscan entretenimientos superficiales o corren tras novedades, aunque sean bagatelas. No caen en la cuenta de que la verdadera novedad que supera la monotonía debe venir de dentro hacia afuera y no al revés. Es necesario cultivar la vida interior y reavivar el amor creador para en paz y alegría vivir de modo generoso y magnánimo los compromisos humanos y los compromisos de la fe. Para terminar esta reflexión sobre el dolor, el sufrimiento y la dignidad humana, ¿qué actitudes ante este sufrimiento inevitable? ¿Cuáles son las diferentes formas de sufrir? ¿Cuáles son las diferentes formas de asumir el sufrimiento? Sí, como conclusión es muy buena esta pregunta. Siguiendo a Viktor Frankl, podríamos decir que no podemos soslayar que el hombre, además de Homo faber, el hombre que trabaja, son los propios del ser humano, le llamamos en filosofía. Es algo que no pertenece a su esencia, pero que fluye necesariamente de su esencia, ¿no? Homo faber, el hombre que trabaja. El Homo sapiens, el hombre que piensa. Y no olvidar al Homo patiens, el hombre que sufre. Acosado por los límites y la fragilidad, son inevitables las enfermedades, podríamos decir ahora las pandemias, la vejez, los accidentes. ¿Quién estaba pensando que sí que iba a caerse el metro, no? Y pronto, los accidentes, las desgracias y la muerte. Entonces hay unas diferentes formas de sufrir. Sí, claro. Según Viktor Frankl, el hombre se realiza viviendo los valores. Estos lo pueden hacer por tres caminos. Creando algo, configurando su mundo, el ser trabajador, ¿no? Viviendo algo, asumiendo su mundo, disfrutando de la belleza y el amor, es el homo amans, que llama Viktor Frankl, y padeciendo algo. Esta capacidad de sufrimiento se aprende sufriendo. De acuerdo con Jünger, la actitud ante el dolor y el sufrimiento es clave para conocer el ser humano. Dime cuál es tu actitud ante el dolor y te diré quién eres. Fíjate que aquí viene una reflexión de Ignacio de Loyola muy sabia. Cuando él en los ejercicios espirituales, que es el arma más fabulosa que él inventó para todo el mundo y para la iglesia, por supuesto, tiene una tercera semana en que se medita, se reflexiona sobre la pasión de Jesucristo. Y al final tiene él una meditación, porque en el Evangelio de Lucas hay una expresión, ¿cuáles son los discípulos de Jesucristo? Y él dice, ya lo aludimos aquí, negarse a sí mismo, es decir, ir contra el egoísmo, asumir la cruz de cada día. Y su, caray, ¿sí? La cruz de cada día. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo que es la cruz de cada día? Y en los ejercicios espirituales, en esta meditación que llama los 3 grados de humildad, que podríamos traducirlo en lenguaje moderno, los 3 grados de la generosidad. Entonces, el amor generoso debe de impedirnos, en primer lugar, no hacer faltas graves. En segundo lugar, tratar de evitar también los errores, las faltas pequeñas. Y en tercer lugar viene lo duro. Decía, desear sufrir con Cristo. Y entonces dice él, haz oración sobre esto.
Pero Ignacio de Loyola es muy consciente de que no queremos el dolor. ¿Y cómo voy a pedir eso? ¿Voy a pedir porque él me lo dijo? No. Y entonces él pone esta reflexión. Si no tienes tú pedir esto, desear sufrir con Cristo, pídele tener deseos de tener esos deseos. Y yo creo que muchos de los jesuitas es lo que hacemos, ¿no? Tener deseos de tener esos deseos. ¿Por qué? Porque nos repugna el dolor y el sufrimiento. ¿Sí? Así es. Entonces aquí, según Víctor Frankl, pues vamos aprendiendo esa capacidad de sufrir se aprende con el sufrimiento. Y lo que dice Junger, la actitud ante el dolor y sufrimiento es clave para conocer al ser humano. Dime cuál es tu actitud ante el dolor y te diré quién eres. Diferentes formas de asumir el sufrimiento. Primero, rebelarse ante el dolor. Es una actitud justificable, pero puede intensificar el dolor y conducir al agotamiento y a la desesperación. Otra actitud que se puede asumir es caer en la ansiedad. Lleva a vivir el mal como amenaza, anticipar el futuro, intensificar el sufrimiento, amplificar el mal y caer en el abatimiento. Otra actitud es encerrarse en el aislamiento. Esto lleva a replegarse sobre su dolor, a aislarse y no aceptar ayuda o consuelo, a utilizar actitudes autodestructivas. Son actitudes reales, ¿eh? Otra actitud es culpabilizarse. Conduce a cavilar sobre su pasado, a generar un complejo de culpa. Atención aquí, ¿no? La culpa es una cosa importante. Es de aquellas actitudes que nos acercan a la profundizar el ser humano, nos acercan a la trascendencia, la culpa, pero no el complejo de culpa. En cambio, asumiendo el sufrimiento como culpabilización, generamos el complejo de culpa y nos hundimos en la impotencia y en la desesperación. En último lugar, esta actitud abunda, ¿eh? Yo la he observado en muchísimas personas. Hacerse víctimas. Genera autocompasión exhibicionista, ¿no? A mí nadie me quiere, no sé qué. Oye, tratan de ayudarte. Sí, pero no todo, no, muy poco, y no, estoy yo solo, y bueno, hacerse víctimas. Lleva a manipular el sufrimiento y a no crecer con él. Se enquista el sufrimiento con estas personas que se hacen las víctimas. Y por último, ¿cuál sería la actitud cristiana y desde luego de acuerdo a muchas religiones? Impulsa a luchar contra el sufrimiento. ¿Sí? No podemos tomar una actitud pasiva, ¿no? Luchar contra el sufrimiento. Aceptarlo si es inevitable, pero no de modo estoico, sin dejar de luchar, sin resignarse ni autoacusarse, buscando siempre que sea un camino de vida. Si se es creyente, buscando la comunión con Dios y con los demás seres humanos. Y por último, un aspecto interesante, es prácticamente esencial a cualquier religión, orar en el silencio. Pues creo que esto es todo y bueno, hemos dado un repaso general desde diversos ángulos, desde diversos puntos de vista que nos pueden ayudar a algo ineludible en nuestra vida. Desde las pequeñas contrariedades que tenemos en el tráfico, en lugar de satanizar a todos los que ya te metiste mal y ya te encima y luego gritarlos o tomar una actitud negativa interiormente, aceptar pues de que hay muchas arbitrariedades que nos ofenden, que nos quitan la paz y todo, pero saberlas llevar más positivamente, ¿no? Entonces creo que estas reflexiones nos pueden ayudar a crecer humanamente de acuerdo a nuestra dignidad de seres humanos, al valor que tenemos como seres humanos. Y muchas gracias, perdón. Hasta luego.
Gracias a todos ustedes y gracias a Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita.